Hola humanos, ¿cómo están? Bienvenidos a la sesión 31 de Humano Podcast. Este es el espacio sonoro y audiovisual dedicado a dar voz a las experiencias, procesos creativos de personas destacadas en diferentes industrias para saber cómo llegaron ahí, qué podemos aprenderles, pero sobre todo, qué los hace humanos. El día de hoy vamos a poder platicar con una invitada que no solamente sabe sobre cómo cuidarse en lo emocional y conocerse, sino sobre disfrutar y poder comunicarlo de una mejor manera. Y es que en un país mayoritariamente conservador, la profesión de Zaira es una que aún requiere de explicaciones extensas para algunas personas y miradas particulares en algunas cenas familiares. Zaira Arias es psicóloga clínica con especialidad en educación de la sexualidad y actualmente se dedica a dar consulta psicológica a la par de promover Psicosexpedia, un concepto que se enfoca en conocer el placer desde una perspectiva más completa, holística y humana, promoviendo la seguridad, el cuidado y el autoconocimiento en eso que siempre nos dijeron que estaba mal hablar de. Hoy queremos platicar con Zaira sobre la sexualidad en México, la salud mental en jóvenes y la importancia del placer como un derecho humano. Zaira, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar aquí, por aceptar la invitación. Ahí sí nos tardamos un poquito para grabar contigo, pero sé que tuviste taller la semana pasada. Espero que te haya ido muy bien. Y pues de nuevo, muchas gracias por aceptar la invitación, por estar aquí. Muchas gracias, Emilio. Qué bonita bienvenida, qué bonita introducción ante el área a la que me dedico, ¿no? Pero muchas gracias por la invitación. Creo que a mí me encanta cuando hacen espacios para precisamente hablar de temas pues que no se hablan. Y uno de los temas principales en sociedad que no se habla es la sexualidad, ¿no? Entonces, muchas gracias por la invitación. No, pues a ti, digo, regularmente se lo digo al final, pero a ti también te agradezco que hables y que sea algo que se mencione y que hasta sea algo lúdico. O sea, ahorita antes de grabar estábamos como que, oye, ¿qué es eso? ¿Y para qué sirve? ¿No? O sea, como creo que es algo que es muy contradictorio que todo sea acerca de ese tema. Sin embargo, cuando ya se habla de ese tema, cuando ya se sobre tocar ese tema en concreto, es de que sí, pero a puerta cerrada. Sí, pero aquí no. O sea, claro que hay espacios más idóneos para hablar de ciertos temas. Estoy de acuerdo con eso, pero llega a este punto en el que dices, o sea, como la música me dice que está bien porque lo hablemos de eso. Toda la cinemática de los videos de de algunos géneros que son los predominantes últimamente, hablan de eso. Las redes sociales, abres y basta con simplemente hacer un scroll para darte cuenta de que está lleno de eso. Pero ya si lo menciono, ya está mal o ya no debería de hacerlo. Y creo que lo mencionamos ahorita antes de grabar, ¿no? De que tenías una historia de que estabas hablando de X tema. No, es que no puedes hablar de eso porque bueno, no va de acuerdo con las normas comunitarias. Claro. Y es como de, entonces, ¿cuáles son las normas comunitarias? ¿No? O sea, de que sí se puede hablar, pero solamente si tienes un beneficio económico, además de, ¿no? Que casi siempre es como la regulación que yo veo. Claro. Y con esto en mente, me gustaría saber, porque en alguna historia que pusiste lo vi, que no era tu meta inicial estudiar justamente este enfoque inicial, que llegaste un poquito, no voy a decir que por accidente, pero más por exploración y circunstancias. ¿Cómo fue que llegaste a esa instancia de la sexualidad? Pues bueno, creo que se remonta desde la parte de mi licenciatura, ¿no? Mi licenciatura es en psicología clínica, yo iba a estudiar contabilidad, me inscribí a contabilidad, de hecho me cambié a negocios porque era la nueva carrera y era la que te iba a dar viajes y nada que ver, ¿verdad? Entonces, ya al final creo que tuve una situación personal con una persona como muy allegada a mí y me pregunté, ¿quiero estudiar esto? Y dije, siempre me ha interesado psicología, pero el asunto es que siempre me han dicho que te vas a morir de hambre o que te vas a volver loca, ¿no? Entonces, ahorita estoy aquí enfrente de ti. No me muero de hambre, ni tampoco me he vuelto loca. Entonces, eso fue como, creo que lo primero fue mi licenciatura. Ya después, en la carrera, tuve solamente una clase de sexualidad y lo más así como que wow, ¿no? Fue porque nos mandaron como de actividad ir a una tienda erótica, ¿no? Okay. Entonces, una tienda para adultos. Entonces, era así como que, vamos, ¿no? Entonces, pues ya terminé la carrera y una amiga, una muy buena amiga mía, me dijo como que, oye, van a dar una plática. Dije, pues bueno, vamos, ¿no? Entonces fui y ahí me hizo clic.
O sea, me hizo clic porque dije, bueno, sí es cierto, o sea, este tema no se habla. O sea, digo, yo llego en ceros, pues porque también al final, como te lo decía hace ratito, ¿no? La forma en cómo se manejan los temas es una representación de cómo está la sociedad respecto a ese tema, ¿no? Y la sexualidad no es la excepción. Y pues yo llegué en blanco. Yo llegué así como que, ¿y qué es esto? ¿No? Entonces, pues así fue como llegué y creo que ha sido una de las decisiones, tanto la psicología como la sexología, de las mejores decisiones que he tomado, ¿no? Porque al final creo que para acompañar en temas de salud mental, de salud sexual, también uno tiene que trabajar con su sexualidad porque al final lo personal atraviesa, o sea, no puedes, o sea, no puedo yo acompañarte en el área sexual sin haber trabajado en ella, sin haber enfrentado mis mitos, mis creencias, mis tabús, o sea, ir como conociéndome, ¿no? Entonces yo ahí me di cuenta que no me conocía, entonces pues sí. Creo que ahí Y fue existe como esta creencia muy errónea y muy sesgada y hasta me atrevería a decir que muy ignorante, ¿no? De que si eres terapeuta porque sigues teniendo problemas. O es como, nada, pues nada más lee tus apuntes, ¿no? Hasta como es el meme, ¿no? De, pues no te sientas triste, ¿no? claro. Cuando la idea es que, pues, justamente porque tú estás en un proceso constante, digo, pues, digo porque pues mi mamá es terapeuta, mi mamá es psicóloga, entonces siempre está en procesos de preparación, de que pues yo tengo que ir a terapia también. Y yo también en un principio no lo entendiera, como, pero no se supone que tú eres la que lo da, pero pues eso tú tienes que también estarte constantemente conociendo, tienes que estar constantemente sabiendo, pues no todo de ti, pero sí qué le vas a aportar a una persona, ¿no? Porque creo que a veces suele suceder que caemos justamente en esta idea de, o que el sexólogo o sexóloga es una persona que nada más va a hablar de eso, que toda su vida se centra en eso, ¿no? Porque lo hablaba con Paula, la Wedding Planner también, ¿no? De muchas veces las películas nos han puesto esta idea de que nos crean personajes muy caricaturizados de decir las profesiones, ¿no? La sexóloga, toda su vida va a girar en torno a, y que digo, igual se podría, porque pues tampoco es algo malo directamente, pero es de que ya vas a llegar y todo va a estar así, ¿no? Como la película esta de... ¿Cómo se llama? La de la familia de mi novia. Sí. Ajá, los fuckers. Ajá. Ok. O sea, Ok, sí, que ya. supone que la Ajá. mamá de el personaje de Ben Stiller, pues es sexóloga, llega así, todo está lleno de figuras fálicas y demás. Que digo, eso sería completamente válido, pero como que han hecho esta caricaturización de la profesión al grado de que pues te tienes que ver así. O si no eres así, pues entonces no vale, ¿no? Sí, digo, al final también creo que, al menos en el área de la sexología, y sobre todo ya hablando en cuestión de género, a nosotras como mujeres, en cuestión, como sexólogas, a muchas veces se cae en vernos como objeto, ¿no? Como de deseo, o por ejemplo, efectivamente que, como eres sexóloga, todo lo sabes, ¿no? Todo lo sabes con respecto a sexualidad, y creo que algo que siempre digo es que una de al menos mi distintivo es que yo tengo conciencia de que no lo sé todo, ¿no? Y al final también eso me permite seguir, pues, ahondando en mí, ¿no? Ahondando en cosas que sé que no voy a saber. Entonces, digo, creo que efectivamente se va generando una imagen y yo como sexóloga no ha sido la excepción, ¿no? Que digo, ahorita que decías lo de esta película, y también podría poner como esta serie de Sex Education, ¿no? Donde está la sexóloga, Está buenísima esa serie. es muy, muy buena. Y creo que, digo, el asunto es que nos da tanto miedo, o sea, nos da tanto miedo que haya representaciones fálicas, representaciones de vulvas, o sea, cosas que tengan que ver con erotismo, ¿no? O sea, y el asunto precisamente es que nos olvidamos que de ahí venimos, pues. Entonces, también creo que, al menos para mí, es como que, bueno, o sea, si causó como este boom de, muchas representaciones, uy, qué miedo. Bueno, algo se está haciendo, ¿no? Al menos se está hablando desde ahí. Entonces, pues seguimos construyendo. Creo que esta ciencia de la sexología es muy, muy nueva, y nos ha tocado precisamente pues seguir en este constante de educar a la gente, de educar a la sociedad, y por ende pues también eso implica educarnos a nosotros, ¿no? Sobre todo yo creo que también es lo que mencionas ahorita de... Creo que nos empieza a pesar, nos empieza como a dar, es como ese picor,
cuando la información empieza a democratizarse y empieza como a ser no solamente accesible a todos o a todas o a todes, sino que ya empieza a haber un criterio de selección. O sea, lo que mencionas ahorita, cuando ya deja de ser la práctica de la sexualidad únicamente por la figura hegemónica, es decir, como solamente es para mi beneficio y bajo mi perspectiva del beneficio es la única forma en la que se puede ejercer, pero si tú ya dices, oye, esto que tú haces en este contexto en específico no me gusta, entonces ya no lo digas, te voy a censurar, está mal, ve cómo, bueno, el famoso, ¿no? Ve cómo te pones, ¿no? Y creo que es mucho esta parte en la que yo he visto mucho avance últimamente, ¿no? Ya desde el hecho de que puedas hasta comprar juguetes para adultos, ya pues hasta en Instagram se promocionan hasta de maneras divertidas. Hace poco tuve una situación en mi trabajo porque una de las chicas estaba buscando juguetes en su celular. Quiero aclarar que era un dispositivo privado. No dijeras, bueno, en la computadora de la empresa pues sería con a lo mejor los de IT como de, ¿por qué estás viendo eso? No, pero era en su celular, era en su dispositivo privado. Y hubo una situación en cuanto a que pues tuvo que dar la explicación de por qué estaba viendo eso en horario laboral. Si no, a lo mejor habrá personas especialistas en RH que me digan que a lo mejor eso sí, eso no. No quisiera tocar ese tema, pero la cuestión es que esa misma semana también vi que otras personas estaban sí viendo contenido para adultos en el dispositivo del trabajo. Entonces, la cuestión es como dónde se pinta esa línea de... Para mí sería más preocupante lo segundo que lo primero. Porque lo primero estás viendo hacia ti, lo que tú quieres, lo que te beneficia. Y bueno, es una mujer. Y en el segundo, pues estás viendo contenido que definitivamente no... yo creo que ha dañado mucho la percepción sexual en hombres. Porque te da... Ahora literal es un producto. Yo creo que así lo veo y no lo juzgo porque mucho de mi primer acercamiento... en mi adolescencia, pubertad fue eso, porque eso es lo que nos dicen que se tiene que ver, así es como se tiene que ver, tú tienes que ver eso y te tiene que gustar, entonces no lo juzgo, no lo ataco porque muchos nos quedamos ahí, sobre todo creo que en hombres y por eso me gusta lo que haces, si bien sé que no es exclusivo para mujeres, creo que es el sector que más abierto está a recibir esa información y que más, no voy a decir que más lo necesita, pero que sí requiere de eso, porque... los hombres en general creo que no estamos preparados para conversaciones de ese tipo, ¿no? Estamos de que, no, pues yo voy a hacer esto porque lo vi en X video, literalmente, o lo vi en X cosa y así tiene que verse. Y tú te tiene que gustar y no me puedes decir que no. Digo, y ya caemos también en esta cuestión de la cultura donde, lo que mencionaba hace rato, ¿no? Muchos de los géneros actuales populares giran en torno a eso. Pero pocas veces se toca el tema ya como una plática formal y conversacional, porque si está dentro de una canción, con un beat, con como este chico que se hace llamar a sí mismo, ¿no? Danny Flow, ¿no? El rey del morbo, que bueno, ha hecho comentarios que de repente como que no sé si no está muy bien asesorado el chico en cuanto a marketing, pero pues le ha ido bien en cuanto a canciones. Pero me da mucha risa, ¿no? Que él a sí mismo se haga llamar el rey del morbo y ya ni siquiera lo disimula, ¿no? Ya no es como que... ya no usa como figuras literarias, ya es tal cual lo que te quiere hacer. Que tampoco está mal. O sea, yo lo escucho y digo, pues, directamente... no creo que sea lo que me preocupa. Es como señor católico que se persina. Es como de, pues, está chido, ¿no? Pero eso es lo que me llama la atención también de lo que haces, ¿no? Como... cómo lo logras hacer una práctica, ¿no? Cómo lo logras hacer. Primero, una práctica en lo laboral. Porque mucha gente, en mi trabajo también les dije, es que esta voy a grabar con una sexóloga. ¿Y qué hace una sexóloga? Y yo, pues esto y esto y esto. Pero entonces te enseña a, ¿no? O sea, esa es la pregunta que me hicieron, no iba la palabra tal cual. Y como, es que eso no te lo puede enseñar a alguien. O bueno, a lo mejor sí, pero no creo que sea ella quien lo haga. Pero entonces, ¿para qué voy a pagar? Y todos esos son comentarios de hombres, ¿no? Entonces son comentarios que digo... ¿y quién pensabas que iba a hacer? O sea, ¿cómo pensabas que era una sesión, no? ¿Cuáles son como... digo, yo sé que he tocado ahorita como varios temas en mi intervención, pero... ¿cuál ha sido como tus principales choques o tus principales como...
puntos de quiebre cuando empezaste a ya ejercerlo en la práctica? Pues yo creo que la resistencia al tema, o sea, el hecho de esto que te digo, que yo tengo muy consciente de que no lo sé todo. Desafortunadamente ahorita me decías, ¿no? Como en cuestión de género, y ahora sí les hablo a ustedes, hombres cisgénero. Creo que hay mucha resistencia a trabajar, o sea, hay mucho mito, por ejemplo, en mi consulta van sobre todo mujeres, precisamente como con esta idea de que es que mi pareja me dice que algo está mal en mí porque no quiero tener relaciones al ritmo que quiere mi pareja, ¿no? Eso es una, ¿no? Lo otro es que también revisando, hay un desconocimiento precisamente del cuerpo y de la respuesta sexual, tanto del hombre como de la mujer, ¿no? Y eso efectivamente también repercute en qué tanto voy a desear tener relaciones con mi pareja, pero eso no lo han entendido, eso no han, más que no lo han entendido, no se han acercado a preguntar, ¿por qué una mujer iría a terapia sexual? ¿O por qué mi pareja no quiere tener relaciones conmigo si para mí se siente re bien, ¿no? O Sí. sea, y al final volvemos a esta parte como muy centrada en sí. Entonces, creo que una de los parteaguas precisamente es la resistencia, porque a veces van conmigo también parejas y el hombre, honestamente, llega así como que, ¿tú qué me vas a decir a mí de sexualidad? Sí, yo lo sé todo, porque socialmente eso les han enseñado. Les han enseñado que saben todo. Pero el asunto es que esa idea se la compraron a tal grado de que no están teniendo encuentros eróticos placenteros o su pareja no está recibiendo placer, ¿no? Entonces, sí es importante precisamente eso, ¿no? Como ir como preguntando. Ahorita tú me dices, ¿no? ¿Qué hace una sexóloga? Y creo que yo te pudiera decir que a veces también sí se tiene que hacer una exploración de cómo están teniendo sus encuentros eróticos, porque a veces es como, a ver, dime, porque tú me dices que está súper rico y acá tu pareja dice que no, o que le duele, o que no sé, o que no está teniendo la respuesta. Por ejemplo, en este caso, una persona con vulva de lubricación, ok, vamos a revisar qué están haciendo, ¿no? Y pues resulta que hay una práctica centrada únicamente en la penetración, ¿no? O sea, o a lo mejor también ha habido situaciones donde no se conoce el cuerpo y se van haciendo prácticas pues así con los ojos cerrados, ¿no? O por ejemplo, esta falta de comunicación, porque como si yo llego al encuentro erótico con alguien, como yo lo sé todo desde pues hasta cierto punto como arrogancia, ¿tú crees que yo te voy a preguntar si te está gustando? O sea, para mí pues te está gustando porque yo lo sé todo, ¿no? Entonces sí es súper importante eso, sí es importante revisar, a ver, ¿realmente lo sé todo? O una de las cosas que yo hablo mucho es precisamente que en la sexualidad tenemos que ser humildes, ¿no? En la sexualidad y en la vida. Y tiene que ver con eso, o sea, si yo en la sexualidad compartida, ¿sí? En un encuentro erótico, en tener relaciones, el sin distancia, el delicioso, como lo quieras llamar. Sin distancia. Ok, el asunto precisamente es revisar, pues, cómo está siendo, pues, mi experiencia, ¿no? O sea, estoy hablando, no estoy hablando, me están hablando, no me están hablando. O sea, es súper importante precisamente ir desde esta parte de no sé, no sé. A lo mejor, si yo llegara como desde el no sé, cuando uno no sabe qué hace, investiga, pregunta, ¿sí? Como que toca por aquí, toca por allá, ¿no? O sea, hay curiosidad, hay esta parte como creativa de buscar en el cuerpo de la otra persona o en el propio cuerpo. Entonces, sí es súper importante precisamente saber que no lo sabemos todo, ¿sí? Y que también puede haber personas que nos pueden acompañar en el tema, ¿no? Y ahorita te estoy hablando de temas de pareja, pero también vienen conmigo mucho personas, mamás, papás. También tenemos que ver la brecha generacional, que no es lo mismo la sociedad en cierta etapa, o sea, en ciertos años, ¿no? Entonces, también es importante saber que tenemos que irnos actualizando, ¿sí? Entonces, sí, el mayor como
Ay, lo que me cuesta más es la resistencia. Lo que me cuesta más precisamente es esta parte pues tú que me vienes a, a enseñar, ¿no? Y digo, regresando un poquito a lo que me decías, de que te preguntaron y esto, creo que, por ejemplo, yo como sexóloga puedo acompañar en 2 vías, ¿no? Una, la asesoría sexológica que tiene que ver con resolver dudas puntuales sobre sexualidad, ¿no? Ah, ok, oye, ¿sabes qué? Es que no sé cómo llegar al orgasmo. Ok, bueno, te voy a responder, te voy a decir, sí, te voy a instruir, te voy a hablar acerca de la respuesta sexual, te voy a hablar acerca de los factores que intervienen ahí, ¿no? O sea, te voy a decir que también no somos máquinas dispensadoras de orgasmos también, ¿no? Entonces, eso es una, ¿no? Lo otro es la terapia sexológica. La terapia sexológica ya es un acompañamiento terapéutico donde se aborda como tu relación con tu sexualidad, si hay alguna situación en específico que te esté afectando, ¿no? Y casi siempre vienen conmigo por dificultades sexuales que tienen que ver con dolor pues en tener relaciones, ¿no? A lo mejor eyaculación precoz, ¿no? O sea, como a lo mejor pues todo esto de lo que le llaman disfunciones, ¿no? Que nosotros les llamamos dificultades, precisamente porque hay una dificultad, no es como que ya dejaste de funcionar, ¿sí? O sea, entonces, y sobre todo porque muchas veces este término también ha implicado que mi función está centrada en mi vulva o mi pene, y no en todo lo demás. Sí, o sea, se vuelve ya una cuestión ¿cómo? Ajá, sí, genital. Enfocada en lo genital, ¿no? Sí. O sea, no tanto en la cuestión de cómo te sientes alrededor de o qué te gusta de, sino como todo está enfocado ya más en este proceso de como coitocéntrico, ¿no? Todo tiene que ser a raíz de, y si no es, entonces no es. Y creo que eso es algo que creo que para tu episodio tuve que leer mucho sobre el tema porque fue así como y de nuevo me di cuenta de lo bonito que es ser ignorante en un tema porque te permite, al menos a mí me permitió saber como, ok, ¿qué es esto? Ok, yo no sabía que eso existía. No sé qué avances ha habido realmente en los últimos, creo que lo más reciente que encontré hace en los últimos 20, 25 años. Sí había a lo mejor cosas antes, pero era como muy limitado. Era más como de que, las mujeres tienen sentimientos. Y era un hallazgo científico, ¿no? Porque era como que no era un tema que les interesara realmente estudiar. Pero algo que me llamó mucho la atención es como creo que es normal. Alguna vez leí de un sociólogo que decía que es normal tenerle miedo al cambio, en el sentido de que biológicamente hablando, el cambio implica muchas veces el desvivir costumbres o ideas ya preconcebidas. Y al hacer eso, tú tienes que adoptar una nueva forma de ser. Y es biológicamente difícil el aceptar que algo es diferente. ¿Por qué digo esto? Porque él menciona que es muy común que hasta por ejemplo, ¿no? Obviamente cuando tú notas un cambio en el clima como ser humano dices, algo está mal o algo tengo que cambiar yo. Ahí es muy evidente, te pones o una chamarra o te quitas tu chamarra, si cambia el clima. Y hago esta analogía también porque me saltó mucho nunca supe si era un render del producto o si era un producto real. Era un juguete para mujeres, pero que tenía como muchas funciones, ramificaciones. Creo que hasta vi uno de los comentarios que decía que hasta pagaba impuestos esa cosa, ¿no? O sea, que tenía como que muchas cosas y estaba muy elaborado. Te digo, nunca supe si era un juguete real o un render como de 3D de cómo iba a quedar. Pero me sorprendió mucho que aun cuando era una página o una cuestión dedicada o para mujeres, como que las mujeres comentaran, ay, ¿cuánto cuesta esta cosa así, no? Como para crear engagement. La mayoría de los comentarios eran de hombres. Y muchos de los comentarios que vi eran, ya para que existimos nos van a sustituir. Y creo que eso es lo tocaba esta cuestión del cambio y de
me da miedo lo que no conozco porque entonces y pasa lo mismo con la inteligencia artificial, no me van a sustituir, entonces ya para qué estoy yo, ya no, pues ya. Y que creo que se toca mucho con un artículo que leí que me gustó mucho de Margarita Murillo, creo que es, sí, Margarita Murillo, es una periodista que cita a varias sexólogas que habla sobre la mecanización del placer y apostar por la humanización del placer. Es decir, que ya llegó un punto donde siempre estamos buscando qué sigue. Siempre estamos buscando como que el juguete si el anterior tenía 72, este tiene que tener 85 funciones y tiene hasta esto. Y es como ella pinta esta línea divisoria entre... Es válido que las personas también tengan miedo porque también llega un punto en el que digas como de que, ay, güey, pues yo no sabía que se podía hacer eso con un juguete. Y también lista varios artículos de mujeres que ya llegaron a un punto en el que si no es con su juguete no pueden llegar porque ya se volvieron hasta adictas a eso, ¿no? Entonces, hay como que esta línea donde... Digo, yo hablo desde el género al que pertenezco y con el que me identifico al menos. Como de que, pues sí puedo entender por qué te asuste, porque pues claro, obviamente creo que como lo que dijiste, no somos máquinas, como yo no me voy a poner nunca a competir con un juguete de ese tipo, porque pues el juguete está pensado, diseñado y marketizado para que sea y tenga esa función específica. Los seres humanos somos más complejos. Pero en tu práctica, ¿cómo es un poquito esta línea divisoria entre explorar los juguetes para adultos más desde la diversión que de la imposición a que tienes que usarlos, ¿no? Porque también he escuchado muchas amigas que tengo que no tienes un Satisfyer, no tienes tal cosa y que, no sé, una sabe mucho del tema, pero en vez de usar esa información como de, mira, existen tal y existe, no sé, este tipo de cosas, llegan a este punto como de, es que ¿por qué no tienes uno? Es que tu novio no sé qué, o sea, ¿cómo es para ti este tipo de costumbres o de comentarios como a lo mejor los que podrían hacer de que nos van a sustituir o ya para qué estamos, ¿no? Pues mira, hace rato yo dije, no somos máquinas dispensadoras de orgasmos, ¿no? Entonces, sí es importante decir que casi siempre, a veces, como que se empieza a generar miedo respecto a ciertos temas relacionados con sexualidad, ¿no? O sea, aparecen y se están como que medio poniendo sobre la mesa los juguetes y es como de, y ya están causando adicciones, ¿no? Y ya dejaron al esposo de 34 años de casados por un Satisfyer, ¿no? O sea, como que creo que a veces también tenemos que indagar un poco, ¿no? O sea, como ahorita tú me dices eso y creo que la población que va conmigo no quiere cambiar a sus parejas, o sea, quiere estar con sus parejas, pero el asunto es que a veces es esta resistencia a, oye, vamos a hablar de esto, ¿no? Oye, me gustaría un lubricante, porque sabes que tengo dificultad para lubricar, ¿no? Y es mucho de, ¿pero cómo? ¿No estás lubricando porque no te está gustando? ¿O porque tú tienes algo? O sea, entonces, en ese sentido, sí creo que tenemos que ahondar un poquito más, ¿no? Entonces, y regresando a tu pregunta, de hecho ahorita te cuento, ¿no? Estoy haciendo una especialidad en productos eróticos aplicados en terapia sexual y de pareja y tienen que ver precisamente con conocer pues los juguetes, pero también conocer qué onda con la historia de la pareja o de la persona, ¿no? O sea, no se recomiendan de manera indiscriminada, ¿sí? Y también algo que al menos desde mi práctica, que es como fundamental, es saber que hay formas de vivir la sexualidad. Por eso al menos yo hablo de sexualidades, no hablo de sexualidad. O sea, la forma en como tú la experimentas, como lo experimenta él, como lo experimento yo, son muy diversas. Y tienen una historia, ¿no? Y el asunto es precisamente, ok, voy a ver mi historia, pero no voy a centrar esa historia para aferrarme a ella y tener miedo como a este cambio. Entiendo que tenemos miedo, ¿no? Y creo que una de las emociones que al menos en mi vida ha estado como muy presente ha sido el miedo, ¿sí? Entonces entiendo que tengan miedo, ¿sí? Pero creo que tenemos que parar con estos discursos que es tan difícil cambiar. O sea, tenemos que también decir, bueno, ¿por qué tiene que ser tan difícil? ¿No? ¿Por qué? Sí. O sea, puede ser complejo, sí puede ser complejo, pero no imposible.
Entonces, sí considero que al menos la cuestión de los juguetes, ojo, por eso es que es importante la educación. Si yo estoy viendo que estoy utilizando este juguete y resulta que sin este juguete no puedo tener un orgasmo, bueno, a lo mejor yo lo que te voy a sugerir es, vamos variando, vamos poniendo un día sí, un día no, un día sí, un día no, un día sí, un día no. Sí, pero también el juguete ayuda precisamente a estimular áreas, ¿no? Y áreas que a lo mejor no habían sido estimuladas antes, ¿sí? Y fíjate, la gente que viene conmigo, y vuelvo a lo mismo, ¿no? En cuestión de, ya sea sin importar su género, su orientación, su identidad, me dicen esto de que, ay, sí, me vuelvo adicté, si cambio a mi pareja, no, y es como que, a ver, tu pareja no, o sea, este juguete no va a hacer cosas que a lo mejor sí tú no haces, ¿no? Pero este juguete no va a ser el calorcito que se da en este apapacho del encuentro erótico. Eso no te lo da, ¿sí? O sea, no te da un besito, ¿sí? No te da el intercambio de fluidos, no te da una conversación, no te da una risa. Entonces sí también creo que el hecho de irnos a esta parte de siempre tenerle miedo a lo nuevo hace que precisamente no nos abramos a descubrir. O también, fíjate, yo a veces les digo, a ver, va, tú usas el Satisfyer. Yo te digo, ay, es lo mejor del mundo. Ok, va. El proceso de autoconocimiento tiene que ver con, ok, yo pruebo este juguete, ¿sí? Y si yo lo pruebo y no me gusta, está bien. Y ahí está. No, o sea, mi experiencia no tiene que ser igual que la tuya. Sí, el hecho de que a mí el Satisfyer, ay Dios, me hace sentir helicópteros, no sé, ¿no? No quiere decir que a ti también, ¿no? Y eso también tenemos que ponerlo sobre la mesa, que al final, ok, sí, estos comentarios que hacen como este ejemplo que tú me pones, para mí es una representación o un reflejo de, pues, falta de educación sexual, falta de como de herramientas para acompañar en la diversidad. O sea, si yo te digo, oye, ¿sabes qué? Mira, este me gusta y esto y lo otro, y yo te lo puedo proponer así, digo, al menos yo no te diría, cómpratelo ya. O si no, estás mal de la cabeza. Pues no, ¿por qué? ¿Por qué voy a imponer algo? ¿Sí? O sea, digo, cuando alguien está interesado, pues busca. Sí, entonces vuelvo a lo mismo. Creo que también a veces una de las formas en cómo nos vamos educando sobre temas de sexualidad y a veces ha sido la base en todos estos años, siglos, etcétera, ha sido por medio de pares, no por medio de gente especializada en el tema. Entonces, si tú y yo somos amigos y yo te cuento, tú me vas a decir, ay, no, deberías de hacerle así, deberías de hacerle así. ¿Y qué crees? Yo ni te pregunto tus cédulas. Yo lo creo, ¿no? Entonces, sí, es como entre hombres cuando estamos en la pubertad, ¿no? De que lo vimos en X video o en X cosa. O me dijo mi primo que, porque ya tiene novia y le tienes que hacer así porque entonces así se siente bien. Pero ignoro el contexto de que a lo mejor, pues, el primo en este caso hipotético, pues a lo mejor ya conoce, o a lo mejor lo que tú mencionas. A lo mejor para él está bien chingón, pero nunca le ha preguntado a ella cómo se siente al respecto o si genuinamente le gusta. Pero como eso es lo que nosotros escuchamos y a veces es justamente también ahorita el tema que quería tocar de la sexualidad, mucho de lo que aprendemos es como secretos o cosas que no se pueden decir, o como la introducción, ¿no? De, no, es que eso no se debe hablar aquí, no, es que tal cosa, o es que está embarazada, cuando pues fue, o sea, no, es que tal cosa, no, es que no le preguntes tal cosa, porque es como, ¿por qué no? Se supone que, digo, claro, cada quien es libre de expresar o no lo que guste sobre su vida sexual, que eso sí es completamente válido. ¿Por qué tenemos tanto problema con hablar de eso? Digo, yo tengo muy presente, cuando estaba en secundaria, cuando tuvimos esta clase, la típica clase, ¿no? ¿Los dividieron en grupos? Ajá, sí, en hombres y mujeres. De ciencias de la salud, de, no, pues este es tu cuerpo, es lo que está pasando actualmente. Obviamente los hombres era una diversión, ajá, dijo Pene, ¿no? Y que a la fecha, ¿no? O sea, lo de, mira, no sé si eso era, no sé si es algo que todos los hombres en México hacemos, pero que buscábamos el libro de ciencias naturales y como que justamente en la parte donde salen los cuerpos, de que, ajá, mira.
Y crecimos con eso, ¿no? Con Ujú. el, ay, pues hazle así. Es que yo con mi novia hago esto. O sea, obviamente porque a los 15 a 16 años tenemos todo el conocimiento del mundo sobre nuestro cuerpo y sobre eso. Deja tú sobre nuestro cuerpo, sobre el ajeno. Al que ni siquiera le hemos preguntado si nos gusta, pero pues ahí está. O si les gusta. Entonces creo que eso es algo que yo tengo muy presente, que esa clase fue como más risa de mis compañeros porque hablaban de términos como eyaculación, sobre términos como incluso hasta la glándula de Cooper, como de todas las cuestiones de lo que compone en sí el componente biológico, tanto el componente social de la misma, porque creo que mi profesora estaba muy preparada para el tema, pero mentalmente no lo estábamos nosotros. Y muy diferente, porque obviamente niños de 14, 15 años, cuando fue a las mujeres todas estaban así. O sea, el salón no escuchaba una risa, nada, estaba en silencio, todas estaban así. Y es como de, ok, creo que ya entendí por qué tenemos un problema, ¿no? Porque cuando se trata de tirar desmadre, cuando se trata de hacer chistes sobre eso, sí. Pero cuando es como de, mira, ese producto que puede que sea real o no sé, que igual y les va a hacer sentir muy bien o no, existe. Y entonces ya me tengo que poner las pilas, ¿no? Hasta que existe algo que medianamente podría como amenazar mi perspectiva de quién soy. Porque eso es algo que también leí mucho sobre otros psicoterapeutas, sexólogos españoles. Es que toda mi identidad como hombre se basa en esto, ¿no? Y esto de el pasado sexual de la mujer y que cuando es en un hombre no importa, pero cuando es en una mujer sí. Y toda tu valía como hombre se basa en que puedas o no hacerlo, ¿no? Claro. Ay, pues, ¿sabes qué? Deberíamos hacer como 10 episodios, pero bueno. Mira, creo que ahorita con lo que dices, por eso es muy importante que el acompañamiento en educación sexual sea en todas las etapas, ¿no? Porque por eso es que, no sé, si llega alguien y ya fue mi única oportunidad de alguien preparado para el tema, para acompañarte. Ya después son entre compas, pues, ¿no? Entonces, por eso es tan importante, ¿no? Y al menos, digo, yo trabajé 7 años como docente y sé lo importante que es la educación sexual, ¿no? Y creo que a veces también tiene mucho que ver, pues precisamente el cómo veo el tema, y eso implica cómo está socialmente, cómo están las instituciones, etc., etc., ¿no? Entonces, pero bueno, eso es otro tema a abordar, ¿no? Pero ahorita con esto que me dices, sí considero que, por ejemplo, ahorita tú decías como que es que, ay, sí, nos reímos. A mí me encantaría que esa risa la llevaran en la parte erótica. O sea, que se permitieran reír, que se permitieran juguetear, que se permitieran, la regué. Sí, o sea, y que no fuera tanto ese juicio, ¿no? Porque creo que eso es lo que lastima mucho a las personas con pene, a las personas que se identifican como hombres, porque efectivamente lo central es la penetración, es el pene, es espero y no vayan a censurar tanto esto, pero bueno, qué tan firme es la erección, ¿no? O sea, cuánto tiempo duro, ¿no? Cuánto mide, ¿no? O sea, como todo eso, nada más lo centran ahí. Y todo el cuerpo, o sea, todo el kilometraje que tienen ahí está de oquis, ¿no? Entonces, sí es súper importante precisamente que creo que a veces cuando llegan hombres a mi consulta, yo siempre les digo, hablen de esto entre amigos, ¿no? Pero hablen, no que sea un jiji, jaja, o un ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo estás? Bien. O la mayor parte siempre es, no, estuvo chingón. O Ajá, tal, sí. ya me la di. Ajá, Tal, ¿no? sí, sí, sí. Pero no, vaya, si bien ahí sí podría hacer un paréntesis de que, bueno, pues igual y los detalles a lo mejor son innecesarios en algunos casos. Sí estoy de acuerdo con que al menos en la mayoría de los casos, tanto en el propio como en el de muchos hombres que frecuento o conozco, pues no se habla de ese tema porque se asume que ya todos lo hacen bien, ¿no? O se asume que, no, pues claro que le gusta, ¿no? O sobre todo parejas de mucho tiempo, que creo que es el ejemplo más claro que tengo, que no están casados, sino que llevan mucho tiempo saliendo, que ya es como, ya se asume como que es un tema que está ahí, no se toca porque es como de, pues si tienen tanto tiempo yo creo que les gusta, ¿no? Pero a lo mejor pues
llegaste a un punto en el que se estancó y dejaste de hacer las preguntas o dejaste de quererte esforzar en ambas partes, ¿no? Sí. Pero sí creo que es muy válido eso que mencionas porque no creo que sea un tema, al menos en hombres se habla pero que no realmente se ahonda. Nada más es como de, pues sí, ahí está y chido, ¿no? O sea, como de, pues existe y soy hombre y pues ya, mi valía y como la forma en la que la refuerzo es haciéndolo muchas veces, lo mismo que ya conozco, ¿no? Claro, sí. Y por eso digo, a ver, a lo mejor aquí sería la invitación de que vayan con una sexóloga o con un sexólogo, vayan, ¿no? O sea, vayan para preguntarse, o sea, para hablar o a lo mejor no preguntarse, hablen del tema con alguien, ¿no? Y si ahorita todavía no están como las bases suficientes entre estos grupos, pues en grupos de hombres para hablar del tema sin que sea catalogado como que, ay, ¿por qué estás hablando de eso? ¿Qué? ¿No la armas o qué? ¿No? O sea, como que en ese sentido, pues bueno, de todos modos busquen espacios para ustedes y para precisamente aprender, preguntar, nada más escuchar o que los escuchen, ¿no? Porque también es importante espacios para ustedes, ¿no? Y sobre todo porque a veces lo que veo es que no quiero decir algo, pero no sé si va a estar muy fuerte, pero veo que en la parte de salud emocional, salud sexual, inteligencia emocional, inteligencia sexual, las mujeres vamos avanzando y ustedes están quedando atrás. Y eso genera pues un... Sí, un hándicap, ¿no? Quieras o no. Porque o tú te vas a tener que bajar para... Y muchas... Es más el caso en el que está un poquito o él o la... bueno, la persona que esté en un lugar mejor casi siempre es la que se tiene que nivelar para que la otra no se sienta mal. Que el que a lo mejor... Bueno, no superior a, sino con más informada o con más conciencia. Es mucho más común que la que está aquí se tenga que bajar acá, que el que está acá diga, igual y me tengo que poner las pilas para aprender de... Sobre todo esta cultura hegemónica, falocéntrica, donde todo gira alrededor de, donde pues cómo no te va a gustar si yo pues las puedo todas, ¿no? Que es igual mucho de la cultura del contenido para adultos, ¿no? Que toda la narrativa está en torno a el hombre que conquista, el hombre que hace y la mujer es únicamente un vehículo para, ¿no? Claro, sí. Entonces, pues por eso yo les diría, vayan. Vayan, por favor. Sobre todo porque, digo, no es nada más como para la parte, en pareja, ¿sí? O sea, no tenemos, a veces cuando llegan conmigo, ya sea como en la parte de psicoterapia o terapia sexológica, siempre les digo, no tienen que llegar hasta que están en crisis o que ya están a punto a nada de separarse, ¿no? O a nada de estar ahí así, como en el borde, ¿no? De la crisis, o sea, no se esperen a eso, no se esperen, porque luego a veces es, pues ya llegan muy tarde. Y luego resulta que luego le echan la culpa a la sexóloga, ¿no? Por tu culpa, mi pareja se fue. Y yo sí que, ¿yo qué? Yo ni hice nada. Hay una serie, bueno, hay dos, creo que sobre todo españoles, que me han gustado mucho. Hay una película que se llama Kiki, el amor se hace, es española. Si bien no es justamente sobre una sexóloga, es sobre las parejas. Se supone que en sí la película toca, no sé si son 4 o 5 ejemplos de pareja, donde como que cada una es como una especie de arquetipo, ¿no? De la pareja. La primera es como el noviazgo muy joven, obviamente pues, están las hormonas a flor de piel. Hay muchas escenas en las que pues, obviamente tienen relaciones, pero es esta cuestión donde únicamente en eso se basa su relación, ¿no? El otro es el ejemplo del matrimonio de mediana edad que está en crisis, que pues ya están juntos pues porque como que se toleran, pero realmente ya no se han aventurado a explorarse en ningún sentido, ya es como rutina, salgo de mi trabajo, café, casa, regreso, y ya, ¿no? El otro es un ejemplo. El punto es que como que cada pareja va descubriendo un nuevo aspecto de su sexualidad. Y todo gira en torno de que es como este tipo de historias como Amores Perros, donde todos están conectados y a la vez todo tiene sentido al final, ¿no? El punto es que en esta película se toca el tema de la sexualidad desde una perspectiva de no sabía que eso me podía gustar.
Porque por ejemplo, uno de los outcomes, digo, aquí voy a hacer spoiler, ya la película tiene 10 años, ya no cuenta como spoiler. Uno de los ejemplos es que, por ejemplo, el marido, el ejemplo de la pareja de mediana edad, pues tiene una infidelidad y pues se siente muy culpable y todo. Y pues él decide decírselo como para divorciarse porque es lo que quiere hacer, como de que, pues mira, yo te fallé, pues estoy siendo honesto y quiero ser directo por esto. En eso, obviamente, pues es un ejemplo de una película, no estoy incentivando que hagan eso, pero descubre que la esposa como que le prende que le haya contado eso. Al final de la película creo que termina siendo una pareja, ¿cómo le llaman? Una trieja. Como que incluyen a la amante dentro de la dinámica. Obviamente esto no estoy ni diciendo ni que está bien ni mal, simplemente es como cómo va avanzando la dinámica. El ejemplo de la otra pareja que es muy joven, al final pues se separan, pero se quedan como amigos porque se dieron cuenta que lo único que los vinculaba pues era el vínculo de las relaciones. Hay otro que es una pareja ya muy, muy anciana, que la anciana justamente le roba el Satisfyer a su nieta. Y hay una escena muy chistosa de cómo descubre cómo es, obviamente pues está musicalizada, está muy graciosa la escena. Entonces, como pues el señor ya tiene, por cuestiones de edad, pues ya tiene problemas con su pene. Pues el señor se entretiene viéndola. Y es como que esa es la cuestión. Y al final la película te deja esa enseñanza de lo que decías. No hay una sola forma de verlo. Lo que para ti, tu pareja o parejas puede ser válido, a lo mejor para otra persona no. Y es completamente válido. Pero creo que eso es también el problema de muchas veces de ejemplos de parejas abiertas. Justamente hoy en la mañana estaba escuchando un podcast que se llama Perra Nación. Que y tienen episodios de varias cosas como tabú en México y en uno hablan sobre las parejas swinger y hablan como sobre toda la cultura que hay, que yo no sabía que había tanta cultura en México sobre los swingers, sobre las parejas abiertas, sobre este tipo de cosas. Y hay un fragmento porque entrevistan a las personas, ¿no? Que dice, es que yo he visto más fidelidad y lealtad en estos círculos que en las monogámicas heteronormadas que nos dijeron que esa es la única manera de, ¿no? Porque muchas veces aquí es, oye, me gustó tal persona, vamos. Y hay como esta comunicación abierta a, no, sabes que no. Incluso por ejemplo, yo no sabía la diferencia entre una pareja swinger y una pareja abierta, ni una poliamorosa. O sea, es como, se parecen, pero no es lo mismo, porque cada una tiene acuerdos diferentes. Y sobre todo esa palabra, acuerdos. Claro. Que creo que es algo que no se toca, lo dijiste ahorita, en México, y también lo tocábamos con Alan, aunque bueno, él era en el sentido legal, porque él habla de registro de marcas. En México no vamos hasta que ya explotó la granada, hasta que ya está aquí ya la demanda del SAT, ya la cuestión de que ya nos vamos a divorciar. No vamos en un sentido, vamos a la cuestión clínica de la psicología. No vamos hasta que ya no aguantamos y llevamos 6 días sin dormir o nos la pasamos durmiendo todo el día porque estamos en un ciclo depresivo. No vamos hasta eso. Y eso es algo que me parece como bien preocupante en todos los aspectos, ¿no? Porque no existe una cultura de prevención. No existe esta cultura de conocerme. Y deja tú en el sentido sexual. En el sentido general. Yo creo que lo que dices no... A mí para nada me ofende que es como, no, los hombres están quedando atrás, sí. O sea, nos estamos quedando atrás en muchísimos aspectos porque no queremos aceptar que el mundo que conocíamos, no sé, estos personajes hipermasculinizados que... Ya, por favor, vayan a terapia. O sea, dejen de idolatrar a Patrick Bateman como un ejemplo de macho sigma y este tipo de cosas, ¿no? O sea, nuestros ejemplos de masculinidad son personas psicópatas, son personas que no tienen tacto. O sea, sí nos estamos quedando atrás en muchos aspectos. ¿Por qué? Porque cambiarlo de que, es que así no se debe de hacer. Es que, tan simple, ¿no? Compañeros del trabajo que se pintan las uñas. Porque les gusta, porque están en su derecho de hacerlo, no están afectando a nadie. Tal, diseñador. Y es como, ¿qué significa eso? No, pues ya sé que, y pues tal, pero ¿qué? No, pues entonces tú usas Grindr entonces, ¿no? Y es como de, o sea, y aunque así fuera, ¿no? Como, ¿qué te importa, no? Entonces, yo por ese lado, siempre que veo que es algún tema de sexualidad, güey, es una mujer, es como, sí, te voy a escuchar. Porque es como sé que voy a tener una perspectiva mucho más abierta, casi siempre. Bueno, de hecho, hasta ahorita nunca ha habido una donde digan, no. De los pocos que he visto que tocan el tema, pues Sar Galicia, por ejemplo, claro. o el de Gotitas de Poliamor, Sí. Jaime Gama, que también me encanta su contenido. Pero pocas son las personas, hombres. Digo, sé que Jaime creo que es gay, no me recuerdo, la verdad.
habla de su novio, pero no sé si es... Bueno, no sé, no puedo asumir eso. El punto es que, no voy a ponerme en temas de asumir eso. Simplemente son pocos los hombres que veo que hablan de ese tema, porque casi todo está centrado en, es que tienes que ser así. Y digo, personajes como pues el Temach, que si bien entiendo de dónde viene y creo que la intención es medianamente noble, ¿no? O sea, no lo critico, creo que es su manera de hacer las cosas y él ve su realidad así. Para mí el problema con ese tipo de personajes es que replican y no se dan cuenta que ese mensaje va a llegar en que a lo mejor tienen una autoestima muy, muy baja y que va a replicar incluso hasta violentamente, porque sí ha habido casos, a lo mejor no con él, pero de que escuchan algo que dice un güey en internet y luego quieren volverse estos personajes hipermasculinizados, que no sé qué, ¿no? Entonces, no sé si eso... Espero que no, no sé si lo has visto en consulta, pero... ¿Por qué sientes que... Además de esta resistencia a la cuestión hegemónica y demás, ¿por qué sientes que los hombres tienen bastante problema con ese tema? Digo, sé que dije un chingo de cosas, pero... Sí, yo sí, espérate. Pues es que, digo, socialmente se nos ha educado en cuestión de género muy diferente, muy, muy diferente, ¿no? O sea, como, creo que también tiene mucho que ver con cómo se nos ha acompañado, ¿no? Y si desde el acompañamiento yo te digo que todo lo que tú haces y esto está bien y no lo piensas y te vas por impulso, pues no nada más como en la parte sexual, emocional, en todas las partes te vas a ir así. Entonces, sí, creo que tiene mucho que ver con el acompañamiento o la educación respecto al género, en cómo nos acompañan, porque... Por ejemplo, a nosotros nos dicen como que, ay, es que las mujeres son súper emocionales y así, ¿no? Y efectivamente hemos tenido que aprender a gestionar nuestras emociones, ¿no? Pero, por ejemplo, ustedes, pues no, tienes que hacer, ¿no? Entonces, pues ustedes hacen. Entonces, eso tiene mucho que ver con cómo se comportan en todas las áreas. Entonces, sí es importante que, si bien, por ejemplo, yo les pongo como un ejercicio en general, ¿no? O sea, hay una autora, no recuerdo, creo que es Marcela Lagarde, en un libro habla acerca de siempre estamos viendo con respecto a nuestra biografía, ¿sí? Como que a ver quién soy, de dónde vengo y todo esto, ¿no? Y nos quedamos ahí, ¿sí? Entonces ella habla precisamente de que tenemos que hacer un autorretrato, ok, va, esto es quien eres y no tuviste control con respecto a cómo te educaron, a las ideas, a las creencias, a los mitos, etc., etc. Bueno, llegas a un punto donde también tú tienes que formar tu propio criterio. Y creo que ahorita también, pues yo los animaría precisamente a formar su propio criterio, ¿no? A formar su propia forma de ver la vida y que también eso les implique precisamente cuestionarse, ¿sí? En la parte sexual, en la parte emocional, ¿sí? Porque... vuelvo a lo mismo, creo que la parte de la sexualidad no solamente es pues el encuentro erótico o el delicioso o lo que sea, sino también tiene que ver la forma en cómo me vinculo afectivamente, ¿no? La forma en cómo reproduzco ciertas creencias, la forma en cómo yo me vivo con respecto a mi género. Entonces, pues no nada más es cómo voy y tengo relaciones, sino también pues también a la hora de tener relaciones implica lo emocional, implica lo que traigo aquí de creencias. Y yo creo que es mete y saca, pues ¿qué crees? Pues va a ser mete y saca y párale contar, ¿no? Entonces también tenemos que preguntarnos si eso es la única opción, ¿no? Entonces, te pudiera decir muchas cosas, ¿no? Ahorita precisamente en cuestión de sexualidad se habla... hay un doctor, se llama Eusebio Rubio, ¿no? Que habla acerca de 4 lones de la sexualidad, que tiene que ver con reproductividad, que tiene que ver con vinculación afectiva, que tiene que ver con género, que tiene que ver con erotismo, y dice que esto se tiene que revisar tanto en la parte biológica como en la parte psicológica, como en la parte antropológica y sociológica, y cómo esto interviene a nuestra vivencia. Entonces, por eso es que no podemos decir, o sea, es complejo el tema, por lo tanto también requiere de un proceso complejo, un proceso donde yo me hago responsable de cómo estoy viviendo la sexualidad, cómo la estoy compartiendo, si estoy escuchando a la persona que me acompaña, si a lo mejor estoy respetando a la persona que está hablando con respecto a su sexualidad o qué,
¿no? Entonces, sí es un tema complejo, pero como lo dije hace rato, no imposible de trabajar. ¿Crees que hay espacios o ahorita en tu práctica adicional a la consulta privada donde se quiera y se pueda hablar del tema? ¿O todavía estamos muy en pañales en esa materia? En general, pues bueno, yo al menos creo, trato de crear espacios, por ejemplo, tú al principio me decías, ¿no? La semana pasada tuve un taller sobre el tema se llama el taller El placer es mío, tiene que ver con precisamente pues revisar el tema del placer y cómo nos vinculamos a él, ¿no? Y también revisar de qué forma nos podemos crear un vínculo a lo mejor un poquito pues más amplio, ¿sí? Yo no digo como que, ay, sí, nuevo, ¿no? Porque luego a veces es como que la palabra de que nuevas prácticas para encontrar el placer, ¿no? Y siempre nos vamos como que sí, los juguetes y te vas a poner de helicóptero y así, cosas así, ¿no? O sea, como que no, a veces dentro de lo ordinario está lo extraordinario, ¿sí? A veces también desde si yo a lo mejor empiezo sensibilizando mi propio cuerpo, no desde la parte erótica de que sí, tengo que agarrar un juguete, no, o sea, a veces ponte crema nada más y siéntela, ¿sí? O sea, si no puedes sentir una crema, ¿tú crees que vas a sentir más allá de lo meramente así como una eyaculación, un orgasmo? No, ¿sí? Entonces, sí hay espacios, pero sí creo que a veces sigue habiendo mucho miedo, mucho tabú, mucho castigo para acercarse, ¿no? O sea, por ejemplo, yo hago talleres para mujeres y me preguntan, ¿por qué no haces para hombres? Y yo, sí he hecho, y no llegan, ¿no? O sea, de hecho hice cuando estábamos en pandemia y llegaron poquitos, ¿no? O sea, como que dije, bueno, está bien, o sea, no importa, con esos para que empiecen a hablar con sus amigos, ¿no? Y yo siempre les decía, hablen con sus amigos, ¿no? Entonces, pero sí se van creando, pero también no, hay cosas que no podemos controlar, ¿no? Y una de las grandes cosas que tenemos que aprender en cuestión de sexualidad, en cuestión de placer, en cuestión de conectar con nuestra sexualidad, es que no todo lo podemos controlar y que tenemos que soltar el control para poder precisamente disfrutar. Sí, mucho es estar presente. O sea, mucho de lo que leí, hay una psicóloga española que casi todo lo que he visto es España en Argentina, que habla sobre eso, como que la presencia del placer y no tanto como que el placer esté presente, sino que tienes que estar presente para recibir placer. Claro. O sea, en general no nada más va hacia lo sexual, sino hacia... Nos hemos acostumbrado en general a nivel social de que todo tiene que ser rápido, listo, expedito, no nada más en el aspecto de lo sexual, sino la comida, todo tiene que pido en un botón, sin jalapeños, con lechuga y tal, y en 20 minutos llega aquí a la puerta mía. Y está bien, es conveniencia, o sea, entiendo que en muchos casos es sencillo y es mucho más accesible que si quiero pedir, de hecho aquí tengo, no digo su nombre porque se activa, pero ahí tengo a la pantallita, o sea, si yo le quiero pedir algo, pues simplemente hablo y me hace el pedido y ya. O sea, ni siquiera ya me tengo que esforzar, ya, o sea, ya cada vez vamos reduciendo más incluso hasta el contacto humano, ¿no? Que parece ser que eso es como a lo que le estamos apuntando, que cada vez tengas menos contacto con seres humanos para hacer todo. Es bueno para algunas cosas, como eficientizar ciertos procesos, sobre todo bancos, que a veces es muy frustrante llamar a líneas, pero para otras cosas digo, sí, pero, ¿sabes? Es como nos hemos olvidado del esperar a que el café se enfríe, porque todo tiene que estar ya listo. Nos hemos olvidado de lo que mencionabas ahorita, del beso, del abrazo, de que no todo tiene que ser con performance de estrella para adultos, porque pues somos seres humanos y a veces tenemos cosas, nuestra energía no siempre va a estar a tope, o sea, nos hemos dejado de estar presentes, y me incluyo, ¿no? Nos hemos dejado de estar presentes en muchos aspectos de el trabajo es tal, y es de 9 a 5, es de 8 a 4, o a veces hasta más, y todos los días, y entiendo, la rutina en cierta manera guarda cierto aspecto de normalidad y de realidad de lo que hacemos, pero sí me asusta un poquito eso, ¿no? Como de estamos dejando de estar presentes en algo que es tan íntimo. O sea, creo que para mí creo que la intimidad no tiene tanto que ver con el sexo en sí, sino con estar presente con la persona. Que ya hemos incluso hasta hecho algo que es
cualitativo como cuantitativo. ¿Cuánto tiempo duró? ¿Cuánto tiempo hizo tal? Y me acuerdo mucho que tengo, no sé si lo sigue haciendo, pero tengo una amiga que tiene un Excel de eso, ¿no? O sea, que sacaba promedios. Digo, eso ya era como su, creo que tenía TOC, entonces a lo mejor era su forma de manifestarlo. Pero alguna vez me lo enseñó y era como, no, es que el promedio de tal, o sea, yo ya sé que si están tales meses, que digo, me dio más risa que otra cosa porque es como de, no sabía que eso se podía cuantificar. Pero sí me llama mucho la atención ese tema y creo que lo toqué también la temporada pasada con Gilberto, el dramaturgo Gilberto Corrales, sobre ya estamos queriendo cada vez todo más rápido, o sea, 3 segundos de atención y scroll, y scroll, y scroll, y scroll, y scroll, y o sea, como que es que lo definen como el casino New Age, ¿no? O sea, el siguiente me va a dar más risa, el siguiente me va a dar más risa, el siguiente me va a dar más risa. Y llegas a un punto en el que scrolleas, digo, me incluyo, ya pasaron 2 horas. Y 2 horas que pudiste a lo mejor haber aprovechado para estar con tu perro, que digo, no estoy criminalizando el uso del celular, pero que pudiste haber con tu perro, salir a caminar, ¿no? O sea, como que... Y creo que eso obviamente se va a traducir a lo sexual, porque como ya no se ve como lo vi en un video, ¿no? Hablemos a lo mejor del caso más común en hombres, pues es que ¿por qué se ve así? O es que, sobre todo los hombres somos muy buenos para hablar de los cuerpos ajenos. Es que está tal o están... creo que van a saber a qué me refiero. Es que están viscas, es que tal cosa. Es como de, a ver, ¿desde qué perspectiva habla? O sea, no por criticar a los hombres tampoco, porque no corresponde a nadie hablar de cuerpos ajenos si no le pidieron su opinión. Pero ¿desde qué perspectiva estás hablando tú? O sea, eres un dios griego, o sea, tienes... Vaya, ni aún así creo que estarías facultado para, pero... ¿De dónde es? Ahora sí que la audacia que tenemos a veces para opinar, insisto, yo sigo refiriendo a hombres, no porque las mujeres no lo hagan, pero porque son quienes más convivo y con quienes más veo que lo hacemos. Es como, ¿con quién hablas? O sea, es como, ¿de dónde sacas eso, no? Sí. Digo, también... Ay, no, es que ahorita te escucho y también se me viene la parte donde ¿qué refleja esa conducta por parte de, pues también si nos vamos como específicamente a hombres, o sea, ¿por qué siempre se tienen que fijar en cosas así? Pues? O sea, ¿por qué? Por ejemplo, esto implica que haya una parte de comparación y por eso es que dije hace rato, ¿no? O sea, muchas veces las personas... que se van quedando atrás con esta parte de inteligencia emocional, inteligencia sexual, etcétera, son los hombres. ¿Por qué? Porque efectivamente también están violentando a las mujeres, ¿no? A las personas que les acompañan, ¿no? Desde esta parte de, ¿por qué estás visca? ¿Por qué esto? ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué a mí con mi expareja no me pasaba esto? Entonces, ¿tú qué onda? ¿No? Entonces, como, en ese sentido sí, pues... creo que por ahí no es, ¿no? O sea, por ahí no es, sobre todo porque también he acompañado a hombres donde el juicio hacia ellos también está duro, o sea, está fuerte. Sí, puedo, sí, tú haces esto, pero ya solas, le escarbas un poquito y ves que también la forma en cómo se pueden llegar a burlar o apuntar o exigir a la otra persona también tiene mucha relación con lo que hacen también consigo mismos, ¿no? Entonces, sí considero que, vuelvo a decirlo, ¿no? Vayan a terapia. O sea, vayan a terapia porque, digo, al final es o a lo mejor busquen, ¿no? O sea, digo, a veces yo digo terapia, pero luego me dicen, no, pero ¿por qué terapia? ¿Por qué terapia sexológica? Bueno, pues aunque sea, busquen algo. Lean, ¿no? Escuchen podcast, ¿no? No sé. O sea, hagan algo. Porque al final también están haciendo lo mismo y están dando los mismos resultados, ¿sí? O sea, que efectivamente se vayan alejando o que se vayan creando una idea muy estereotipada, muy exigente, ¿sí? Porque luego vuelvo a lo mismo, cuando llegan a terapia sexológica, sí es como que es que mi pareja, no tiene tantas ganas, ¿no? Y resulta que ahí escarbando, no, pues es que me la paso diciéndole, ¿y cuándo? ¿Y cuándo? ¿Y por qué? ¿Y por qué no quieres? A mí sí me dicen algo así. Y yo creo que también a ti, ¿no? Si alguien te está ahí, taga, ¿tú vas a querer hacer algo? Pues no.
Entonces también tenemos que cuestionar las formas, porque a veces solamente apuntamos a es que está mal, es que algo hay mal en ti, ¿no? Y a mí no me gusta utilizar los términos mal, bien, porque son valorativos, ¿no? Entonces sí creo que no es que esté pues bien o mal, pero pues sí están teniendo una repercusión desagradable, ¿no? Y no están obteniendo los resultados que quieren, ¿sí? Porque digo, si hubiera, no sé, hace rato también me decías lo de la película, ¿no? Y creo que también tenemos que tener mucha conciencia de que la sexualidad cambia. Y a veces también es como llegan, y es que no tenemos el mismo número de cantidad de relaciones que antes. Pues no, tienes 3 hijos, o sea, llegas cansado, te pones ahí a lavar los trastes, o sea, no es lo mismo a cuando teníamos 15 años y que a lo mejor nada más íbamos a la escuela, ¿no? Y aunque íbamos a la escuela, terminábamos bien cansados, ¿no? Entonces, también es importante saber que la vida cambia y que también en cuestión de la vinculación afectiva también con nosotros también puede cambiar y está bien, ¿sí? Entonces... Pues. Sí, creo que hace rato que también estaba hablando de la película, dije serie, hay una serie ahorita que de hecho está en Netflix, que es así, es literalmente actual, se llama Machos Alfa, es española. Yo la vi porque me llamó la atención el título, dije como, será como literal, se estará burlando de sí misma y la verdad está muy buena la serie, o sea, se las recomiendo porque recomendación de Netflix, págame Netflix, pero espero que son como que 4 chicos, o sea, 4, literal son como los 4 arquetipos a lo mejor actuales que existen. Cada uno tiene un problema diferente de pareja y cada uno lo explora de manera diferente, ¿no? Hay uno que es como el personaje más benévolo, que es como el que... Como que quiere ser un poquito más woke, como de que sí quiere ser más, entender, porque su hija es adolescente, ¿no? Su hija tiene una práctica sexual frecuente y demás, se cuida y todo. De hecho, la chica, el personaje sabe mucho, ¿no? De, oye, papá, ¿ya has intentado tal cosa, y saca sus juguetes, ¿no? Y hay una escena muy chistosa de eso. Y el papá como que se asusta, o sea, como que quiere ser abierto, pero a la vez no, pero es como que el personaje como que veo que más quiere estar ahí, está como en un proceso de divorcio, pero a la vez no. Y esta serie toca mucho estos temas porque uno de los personajes es policía, su esposa le es infiel y van a terapia de nuevo. Hasta que ya están en la crisis, pues van con la terapeuta. Y hay un episodio donde están en una sesión donde le preguntan, ¿no? Pues, ¿cuándo creen que... le preguntan, ¿no? O sea, ¿cuándo creen que empezaron sus problemas respecto a ese tema? Y el chico le dice... Bueno, el señor le dice como de, no, pues desde que ella me fue infiel. Y dije, ok, ya le preguntara, ¿tú desde cuándo consideras? No, es que le dije, no, es que ya te escuché a ti, es válido y tiene sentido lo que me digas, pero no la escuché a ella. Y entonces, como tú dices, escarbando, te vas dando cuenta que en la relación de los personajes al menos tienen hijos, ¿no? Entonces tenía 2, 3 años que el esposo llegaba fundido del trabajo porque es policía, porque era todo el día estar afuera, el sol, lo que sea. Llegaba, se bañaba, cenaban y se dormía. Pero nunca, y creo que ahí radica el gran problema de la base, creo que de cualquier problema de relación humana es la comunicación. No somos claros y sobre todo no lo decimos porque sobre todo como hombres, y de nuevo sigo hablando de ellos porque los que más conozco, nuestra forma es lo guardamos, lo reprimimos y ahí está, ¿no? Incluso hay una serie de reels que obviamente quiero pensar que es parodia, que es un señor, ¿no lo has visto? ¿No? De que tal cosa, sé un hombre. Y da como un ejemplo típico de, tienes un sentimiento, guárdatelo y reprímelo. Sé un hombre. Obviamente quiero pensar que es humor, quiero pensar, pero me da miedo porque las redes sociales a veces hay gente que se lo toma muy en serio cualquier cosa que ve. Entonces, es nuestra forma de comunicarnos porque entonces si me veo bien, estoy bien. No tengo que comunicarlo. Yo... De hecho, lo hemos dicho en este podcast, tanto en este formato como en los monólogos, siempre digo, vayan a terapia. Tus problemas no los va a entender nadie más que tú mismo y tu forma de ver la vida es única, ahora sí que única y diferente. Encuentra un terapeuta con el que un terapeuta con el que te sientas cómodo, un enfoque con el que te sientas cómodo. Y sí creo que hay mucha más apertura en mujeres. ¿Por qué? Porque en general la mayoría de las personas que conozco que van a terapia son mujeres. Son pocos los amigos que tengo que dicen, ¿cómo te fue con...? Y ya hay veces que tengo pláticas con esos amigos, ¿no?
que, cuando se ve con tu terapeuta, oye, ¿con quién vas? Oye, ¿con qué enfoque tienes con ella? Entonces ya es una plática donde que ya te vas, es como otro idioma. Y llega otra de, ¿cómo que en qué enfoque? Y yo, sí, pues hasta gestal, cognitivo-conductual, Pero, ¿cómo cambia? Y yo, bueno, es que en la cognitivo-conductual te vas más a esto, está la de sistemas, Entonces nada más ir a hablar de ti. Y yo, pues sí, pero del beneficio de que es alguien facultado para orientarte cómo gestionar mejor tus emociones, Y de nuevo volvemos al punto de que como eso no es hacer, lo que decías ahorita, no es hacer, no es ser práctico, no es agarrar martillo y pegarle a cosa, pues entonces no sirve de nada, porque incluso me acuerdo mucho que decían que hacer un podcast es algo muy femenino en algún punto, como este podcast como Manosphere, ¿no? De hacer un podcast es muy femenino y estaban en un podcast y yo, entonces, ¿es bueno o malo? No entendí. Incluso se asocia, ¿no? La cuestión de muchos adjetivos peyorativos que se dan hacia la comunidad LGBT es hacia el temor y el pánico de ser femenino, porque es lo peor que te puede pasar, ¿no? Claro. Sin embargo, es lo que más buscamos y queremos, pero no, Dios me guarde de tener un sentimiento, ¿no? Dios me guarde de que a lo mejor, y sí me gustan los hombres, y no, porque no, es que eso está mal, ¿no? Claro. Pues digo, al final también con esto que dices es, no hay que temerle como la parte que le llaman femenina, porque al final a nosotras a lo mejor lo que hemos tenido de ventaja para ir a terapia es que nos enseñan a hablar, ¿sí? O sea, llegas y casi siempre quién es anfitrión o anfitriona. Una mujer llega, ay, hola, ¿cómo estás? Y esto y lo otro, ¿no? Hombres en cuestión de género, o sea, y por este sistema machista también es mucho de, están sentados y así, viendo el fútbol, ¿no? O sea, y para de contar, ¿no? Justo el miércoles fue el cumpleaños de un amigo y literal es como que inconscientemente volteas, hombres ver fuego, ey. Ajá, sí. Ya mero. Entonces, el asunto precisamente es que, si bien en cuestión de lo que yo te decía, nos han educado a partir de nuestro género a comportarnos de cierta forma, no tiene que ser lo único, ¿sí? O sea, ok, llevo 20 y tantos años sin expresar o sin hablar de mis emociones y me ha servido, o sea, por eso es que les digo, o sea, a ver, ¿les han servido? O sea, como no nos preguntamos, por eso es que, no, pues estoy bien, o sea, a veces es como, ¿cómo estás? Bien, re bien, chamba. Y ya. Sí, nuestra personalidad se basa en... Sí, o sea, sí. como chamba y ya. Entonces, el asunto precisamente es ¿qué es bien? ¿Qué hiciste? ¿No? O sea, como hay una parte hasta en cuestión de discurso, de lenguaje, que en cuestión de hombres es muy corto pues sí, las respuestas, ¿no? Si ya estás hablando y luego ya después a nosotros nos catalogan como, ay, es que hablo un chorro. ¿Y por qué no se dice que tú hablas muy poco? No, o sea, simplemente son formas de dialogar. No, uno es más, uno es menos. Pero también, efectivamente, la otra parte también tiene que aprender a hablar, aprender a gestionar las emociones, aprender a decir, estoy bien, pero no sé qué es eso. Porque a veces también, cuando llegan a sesión, les digo, ¿y cómo están? Pues no tengo idea, la verdad, ¿no? Le pregunto a mujeres, ¿cómo estás? No, pues me duele la cabeza aquí, siento como una presión en el pecho, me siento ansiosa, y es que o sea, hay mayor descripción, ¿no? Porque también efectivamente nos han acompañado para que podamos ser más descriptivas, ¿sí? Pero efectivamente creo que pudiéramos aprender tanto de lo masculino como de lo femenino, ambas, o sea, las personas en general, ¿no? O sea, así como también a lo mejor yo tendría que aprender a ser un poquito más práctica, ¿sí? En el sentido que a veces ustedes pueden llegar a ser un poquito más prácticos, bueno, sí, ¿no? Y viceversa. Pero el asunto es que, ¿cómo me vas a venir a enseñar? A veces ahí está como... pues sí, como esta idea o esta actitud de yo te vengo a enseñar a ti, yo te vengo a cuidar a ti, yo te vengo a decir que yo tengo más recorrido que, ¿no? O sea, como, pues no, o sea, tranquilo, no nos vamos a ir ahí. Caemos pues mucho en el mansplaining, en general, Ajá, o sea, como de
hay evidentemente muchos temas en los cuales yo creo que por historia o generacional muy probablemente sí los hombres sepan más que las mujeres, pero hay temas también porque por mera historia o generacional, lo que tú quieras, por ejemplo, yo de skincare apenas descubrí apenas hace un mes empecé a leer sobre, yo no tenía ni idea de skincare, es como de, pues, me pongo crema y ya, ¿no? Pero pues te das cuenta de que hay como tónico facial, hay un limpiador facial, hay que deberíamos hacer bloqueador diario, por ejemplo, yo no sabía eso. Y son temas que evidentemente, vaya, no quiero asumir que de entrada todas las mujeres lo saben, pero están más conscientes de ese tema y es mucho más probable de que, bueno, me puedo quedar con la duda, le puedo preguntar, aunque sea una duda muy tonta para mí. Generalmente, o al menos lo que he encontrado, las personas que saben mucho y les gusta hablar del tema, les gusta enseñarte. Es como de, oye, tú sabes de skincare, ay, pues mira, ya te sientan y ves tal, y tú, no sabía eso. Y generalmente, pues las que se toman más el tiempo de hacer eso son mujeres. Por el simple hecho de lo que mencionas. Están más, a lo mejor en la cuestión social, facultadas o pensadas a que su forma de expresarse es el hablar. En los hombres es más como de skincare, pues tal cosa, ¿no? O sea, el típico problema que tenemos en cuestión comunicacional de hombres y mujeres, ¿no? De que nosotros brindamos soluciones cuando a lo mejor ustedes lo que quieren es comprensión y viceversa, ¿no? Es más como de, pues haz tal cosa. Cuando pues puede que sí sea una solución lógica y práctica, pero no es lo que se está buscando. Y creo que eso también se ve llevado a lo mejor a la práctica sexual es igual. Es como de, pues, ¿por qué no nada más lo pides y ya? Y es también crear un contexto en el cual te sientas seguro, porque sé de muchas amigas y conocidas que no lo dicen porque no se sienten seguras de expresarlo. Y no tanto por una cuestión de violencia física, sino por una cuestión de no sé cómo expresárselo sin que se ofenda. O sin que se enoje, ¿no? O sea, digo, también... ahorita que decías, digo también, ojo, los temas, he conocido hombres también que saben mucho de skincare, ¿no? Pero sí volvemos otra vez como a asignar como a veces hasta ciertos temas con respecto al género, ¿no? Pero digo, necesitamos como 10 episodios para hablar. Sí. Pero regresando un poquito a esto, sí hay mucho como... temor, ¿no? O sobre todo también ha habido ocasiones, o al menos a la gente que yo he acompañado, es que ya se lo dije. Y fue como una molestia, no, pues ahora ya no lo vamos a hacer, ¿no? O sea, como, no digo que sean generalidades, no lo digo. Pero también o sea, es importante poner sobre la mesa que al menos las personas que han optado por decir, oye, me gustaría esto, hay esta parte de ofensa, no. O sea, ya hubo ya se hizo. O sea, no es como que, yo me lo estoy imaginando. Sí, yo me imagino que se va a ofender. O también, a veces me preguntan, ¿cómo hablo con mi pareja sobre que quiero incluir juguetes? O sobre que quiero explorar otras cosas, o que quiero explorar otra posición, ¿no? Yo les digo, a ver, vamos a revisar cómo se comunican en lo cotidiano. Sí, o sea, ¿cómo me comunico? Si, por ejemplo, yo te digo algo y tú me dices, no, estás mal. ¿Tú crees que yo te voy a querer decir, oye, quiero usar esto? Pues ya sé que me va a decir, oye, tú estás mal. Sí, o sea, escuchamos para contestar, no para comprender, ¿no? Ajá. Entonces, sí, al menos, vuelvo a lo mismo, también tiene que haber un me siento y también reviso cómo es mi comunicación, ¿no? ¿Qué respondo habitualmente? ¿Sí? ¿Cómo acompaño? O sea, porque luego precisamente, por ejemplo, nosotras generamos mucho como la sensación de culpa, ¿sí? O sea, como en este sentido de generamos la sensación de culpa en cuestión de no lo quiero hacer sentir mal, o si sí pasa, ¿qué? Puede ser que pues sí se sienta mal o que haya una implicación en nuestra relación. Entonces, pues sí, o sea, sí es importante hablar, pero también es importante ver cómo respondo ante esa comunicación. Creo que a mí algo ahí que he notado mucho, y sí, tienes razón, no quería como que sonara que asociara que solo las mujeres saben de, sino que es más común que estén conscientes de ese tema.
Pero sí, creo que algo que he notado mucho es eso, de cómo haces una cosa, haces todo lo demás. O sea, sí es muy común que es como el típico, es que no sé por qué están juntos, ¿no? O sea, el típico comentario que a veces hacemos sin conocer realmente el contexto de la pareja. Cuando, si bien el atractivo físico, pues evidentemente, al menos para mí, es como un factor que yo consideraría importante, pues hay otras cosas mucho más importantes como cómo te comunicas, cómo te sientes escuchado por tu pareja, de qué manera sientes que no nada más hablas, sino que hay una cuestión de que recibe la información y te escucha y a lo mejor te comprende, pero a la vez también hay una conversación sobre el tema. O sea, y creo que eso es más que leer 400 libros sobre sexualidad humana. Creo que mucho de lo que encontré, de lo que vi, fue eso. Debe de existir ganas de querer. Es como, por ejemplo, mi terapeuta trabajó muchos años con adictos y demás. Y el fundamento principal para curar cualquier adicción es que te quieres rehabilitar. O sea, no es tanto del que quiere, puede, porque pues, sí hay adicciones mucho más difíciles, sobre todo lo que son el consumo de sustancias sintéticas, es mucho más difícil la recuperación porque pues es una química completamente diferente, están hechas quién sabe en dónde. Pero me ponía el ejemplo de una persona que estaba muy, ya estaba muy sumido en la adicción de la sustancia con F. Y ya estaba en las últimas en cuanto a que yo creo que otra sobredosis sí se iba. Ya realmente nadie daba un peso por él. Y fue un proceso de más que de anexos, más que de metadona, más que de todo. El proceso terapéutico se descubrió porque empezó a tomar lo que estaba queriendo evadir. O sea, obviamente el proceso de adicciones es muy complejo. No quiero ponerme aquí a decir el que quiere puede, porque sí es muy complejo y hay muchos aristas a analizar. O sea, long story short, ahorita el chico ya tiene una familia, estudió, regresó a la carrera, no sé si revalidó, perdón, o lo que fue lo que hizo en cuanto a las materias, pero el chico quería rehabilitarse, quería ya no sentirse así. Y digo, sé que es más complejo en la mayoría de los casos para la gente que tiene un problema de adicción porque hay muchos factores que no te permiten avanzar, social, familiar, el contexto en el que vives. Pero creo que es un factor determinante para que si tú quieras cambiar, que tú quieras estar abierto a eso, porque, de nuevo, yo recuerdo la primera vez que leí sobre juguetes sexuales, sobre hace muchos, muchos años. Yo también estaba como que en ese tema de, ay, ¿y por qué tienen que haber juguetes? Y pues, ¿qué más necesitas aparte de mí? O sea, yo sí llegué a tener ese pensamiento, yo sí llegué a tener esa cuestión de, pues, ¿para qué quieren eso, no? Hasta que, pues, abres los ojos a también como de, bueno, pero pues es que una cosa no... Tenemos como que este pensamiento muy dicotómico de blanco o negro. Tiene que ser así o tiene que ser A o B. No puede haber un A, B, C, D, F, G o A.1 o A-Z, sino es uno u otro. Y para algunas cosas creo que sí tiene sentido, pero para otras es como... Creo que los seres humanos, de entrada ni siquiera somos seres creo que en constante evolución y movimiento, tanto literal como emocional. ¿Por qué queremos que todo lo demás no lo sea? O sea, ¿por qué queremos estar como estáticos en el... Yo toda mi vida crecí haciendo esta práctica sexual. Y esta es la que me funciona. Y a lo mejor no me funcionaba con mi expareja, por ejemplo. Que es algo que también he escuchado mucho. Bueno, ahí sí, tanto en hombres como en mujeres que conozco. Pero no nos abrimos al hecho de que sí, pero es que eso era con esa persona, ¿no? Eso era el hacer tal cosa me funcionaba. Sí, pero igual que en un trabajo, ¿no? Vamos agarrando malas prácticas o cuestiones de que, pues sale, ¿no? Y dejamos de ver lo que está pasando en ese momento. Lo que hablaba también ahorita de... Dejamos de estar presentes. Y creo que eso es... por ejemplo, el simple hecho de que le hubiera elegido el formato de podcast de larga duración. O sea, yo sé que a lo mejor sería más atractivo otro tipo de formato, pero hay siempre como una conversación. Lo que dice ahorita los 10 episodios, pues sí. O sea, a mí la verdad hay muchos invitados que yo digo, se quedan muchas cosas ahí en el tintero, por así decirlo. Pero digo, pues creo que lo padre de la conversación es eso, ¿no? Y sobre todo como que regresando al punto inicial de... Creo que mucho de eso es querer cambiar, querer estar en un lugar diferente, ¿no? Sí.
Pues ahorita que dices esto, sí, efectivamente, y también no romantizar la parte del cambio, porque también hace rato yo les decía, bueno, no hay que ponernosla tan difícil, pero también es importante decir que, por ejemplo, el hablar con mi pareja y decirle, sabes que quiero esto, también va a generar tensión, ¿sí? O sea, también tenemos que tomar en consideración que, como se los he dicho en el transcurso, ¿no? Lo personal atraviesa la sexualidad, ¿no? Si yo tengo una idea, una creencia con respecto a sexualidad y alguien me dice, oye, hacemos esto, y yo creo que no deberíamos de usar juguetes o deberíamos de, a lo mejor, incluir un masaje en tener relaciones o empezar a hacer citas, planearlas o cosas de esas, pues obviamente no voy a estar de acuerdo, ¿no? Entonces, sí es importante también decir que en el proceso de estar abiertos también va a estar la parte bella, pero también la parte no tan bella, porque así es la vida, ¿no? La vida tiene lo bello y lo no tan bello, y eso precisamente también tenemos que, pues, saberlo, ¿no? Y en sexualidad también, digo, me gustaría que todo fuera bello, pero pues no. O sea, en el proceso va a haber cosas donde a lo mejor es, oye, ¿sabes qué? Pues no me gusta lo que estás haciendo. ¿Cómo? Si llevo 5 años haciéndolo, pues sí. Pero aquí estoy para decirte ahorita, porque si no, pues... Yo creo que no nos hemos acostumbrado tanto a que tiene que, lo que hablamos ahorita, ¿no? De la glorificación del dolor, es que tiene que costarte para que, cuando pues hay veces que no, o sea, hay veces que a lo mejor sí es válido hacer algo que estuviste haciendo mucho tiempo, si funciona, ahí se aplica en algunos casos como de si funciona, no lo cambies, pero ¿y qué más? ¿No? O sea, creo que ahí sí comparto esta parte en la que sí romantizamos mucho esta parte de que todo tiene que cambiar siempre y demás. Y pues sí, de nuevo, somos seres de constante evolución y movimiento, pero también hay cosas donde creo que a veces vemos como el feedback como un ataque, ¿no? Digo, hay veces que sí, hay mucha falta de tacto en algunas cosas, de algunas personas y en general muchas personas que no tienen esta educación para hacer las cosas, educación emocional, perdón, para hacer las cosas y decirlas de una manera que sea como un puente hacia hacerlo mejor en vez de como una imposición. Pero sí comparto esta parte en la que al menos yo lo que he podido conocer del proceso terapéutico es precisamente eso, enamorarte del proceso, de que queremos ya el resultado final, la transformación, el todo, y nos dejamos de lado que para llegar a, no sé, a la cima, vamos a ponerlo muy, muy poético, ¿no? Para llegar a la cima de la montaña, pues tienes que escalar la montaña. Y lo importante es el proceso en el que subís, porque ya que llegaste, pues en sí ya llegaste, ya no hay, bueno, a lo mejor hay otra montaña, o pues seguro es que no es la cima, pero ya llegaste ahí. No hay como que y llevándolo a la práctica sexual también creo que precisamente esta misma doctora española que descubrí es eso, o sea, vemos el orgasmo como el único fin posible no lo vemos como el proceso, el juego previo, el que te gusta, muchas veces ella dice que las relaciones inician desde que tienes ganas, no tanto ya que estás encuerado y todo, que a lo mejor es la parte más obvia y más evidente, sino desde que cómo le comunico a esta persona que ya sé que también le gusta, que se siente cómoda, que todo. Entonces, creo que sí hay mucho, como que mucho que se puede hablar del tema. Sí hay mucho que se puede mencionar, pero creo que bottom line para mí siempre es como atrévete a conocerte, ¿no? O sea, que quieras realmente hacer un cambio para ti, si lo quieres hacer también, porque pues, si no, pues también se vale. Pero eso, ¿no? Que estés preparado también para las cosas difíciles, para las cosas como complicadas, porque pues nada más queremos la parte buena, ¿no? Sí. Y ahorita que decías esto de lo del orgasmo, por eso siempre les digo, o sea, como no somos máquinas, pues, ¿no? Y también una de las posibilidades es que no lo haya. Y siempre es como que no, y tiene que haber, espérate, ¿cómo sabes que sí? Ese sería uno, y lo otro sería que ahorita dijiste algo de... Ay, espérame, se me fue.
De que los temas, estaba hablando de... Ah, ya me acordé. También, por ejemplo, ahorita que dices lo del juego previo, algo que nosotros hablamos mucho es, nosotros, o bueno, no voy a hablar de nosotros, voy a hablar de mí. Yo hablo del encuentro erótico, ¿por qué? Porque un encuentro erótico abarca, pues, todo. O sea, no es como sin abarca el hola corazón, ¿cómo estás? No, el ay, mira, estamos comiendo juntos. O el jaja, mira este episodio de anime, no sé. ¿No? O sea, como que abarca todo eso, abarca el beso, abarca el tocarte, abarca el dar masaje, abarca el dar sexo oral, tal vez, el no darlo, el que haya penetración o no lo haya, que haya juguetes que no lo haya, ¿no? O sea, precisamente para dar un abanico amplio a la hora de un encuentro, ¿no? Y que no sea algo fijo y que no sea y es que no llegué al orgasmo, pues. Y hay veces que me dicen, pero ¿cómo lo disfruté? Ahí está. O sea, el objetivo efectivamente de la vida es disfrutar. Y también de los encuentros eróticos es disfrutar. Un maestro me decía, no, y si llega el orgasmo, pues bienvenido. Y si no, pues también me puedo quedar con el placer de haber estado contigo, ¿no? Entonces, sí, vamos como encasillando muchas cosas en la vida. Por eso creo que a veces precisamente nos es difícil ver las opciones, ¿no? O sea, porque es como que no, y tiene que pasar A, B y C, ¿no? Y yo a lo mejor yo no lo pondría como el abecedario, ¿no? ¿Qué tal si le ponemos un A y un color y le ponemos un material, ¿no? O sea, porque tiene que ver con que hay muchas cosas, muchos factores y no necesariamente tienen que ser del abecedario, sino también tienen que ser de lo que nos rodea, ¿no? Entonces, ¿Cuál dirías que es la importancia que hay de las redes sociales, ya sea como tú o a lo mejor otros sexólogos o sexólogas que hay? ¿Qué aspectos crees que tendríamos tanto usuarios, consumidores de ese contenido tener como en cuenta? Y también, ¿qué importancia crees que tienen las redes para la difusión? No voy a decir correcta porque no, de nuevo, yo sí creo mucho en el de que bien y mal no es la mejor forma de catalogar ciertas cuestiones, pero de la difusión, porque pues, si bien está claro que la democratización de la información es algo muy bueno, también ha hecho que pues cualquier persona a veces hable de temas que no está facultado y o certifica lo que se hace ahorita, no le pregunta su cédula a un influencer. Y no es que tengas que tener una cédula para hablar de qué te gusta, pero sí hay, creo que es muy, sobre todo en el tema de nutrición, ¿no? Tuvimos un invitado que era nutriólogo, o sea, como que a veces es bien peligroso, ¿no? Porque la gente se pone a hablar de lo que me funcionó a mí, la dieta de X cosa, y me pongo a hablar de eso y promoverlo porque a lo mejor tengo un producto que y todo está enfocado en vender X producto y no me pongo a pensar en el bienestar de mi público, de mis consumidores, que a lo mejor puede que tengan esto, que tengan el otro, o me centro más en un nicho específico, ¿no? ¿Cuál crees que es como la importancia de las redes tanto en el consumo como en la difusión del tema? mira, lo primero, yo se los dije a las chicas que fueron a mi taller y siempre se los digo también a mis consultantes, ¿no? Lo primero que a mí me gusta es desarrollar el pensamiento crítico. Yo al menos, yo no soy por esta conciencia de que no lo sé todo, también va a haber esta apertura de que se cuestione, ¿sí? Por lo tanto, por ejemplo, ok, si alguien me escucha, digo, no soy la única fuente, hay muchas más, ¿no? Entonces, sí creo que una de las cosas que a lo mejor diría que es base es que se tenga pensamiento crítico para poder discriminar que sí y que no voy a adoptar en mi vida, ¿no? Entonces, o sea, porque si no, pues imagínate todo lo que vemos, todo, pues no, también tenemos que tomar conciencia de que esto sí, esto no, esto sí, esto no, ¿no? Entonces, y también eso me permite también a mí nutrirme, o sea, yo vuelvo a decirlo, ¿no? Una es generar este pensamiento crítico de que no solamente esta es la única fuente de información y lo otro es también la apertura pues a investigar, sí, a investigar porque pues por ejemplo algo que digo mucho en consulta o en talleres es
vamos a hacer algo maravilloso en la sesión o en el taller. Vamos a hablar, nos vamos a dar cuenta de muchas cosas, vamos a compartir, vamos a hacer cosas muy buenas, ¿no? Pero el verdadero reto es qué hago con eso después de la sesión o del taller, ¿sí? ¿Cómo lo aplico? ¿Qué hago con eso? ¿Cómo lo aterrizo en mi vida? ¿Cómo lo vivo? Entonces, sí es importante que, ok, van consumiendo, pero pues como para qué estoy consumiendo también. ¿Qué es lo que estoy consumiendo? Si eso es lo que está nutriendo mi sexualidad o no, ¿no? Y lo otro, fíjate que ahorita que me decías lo de los influencers, sí creo que sí se necesitaría como un poquito de regulación. ¿Por qué? Porque a veces yo escucho como personas que tienen como muchos seguidores, ¿no? Digo como que, ay, qué suave, ¿no? Qué cool. O bueno, no sé. Pero a partir de ese número la gente pues se basa para creer o no. Entonces, a veces es como, llegan y, mira, el día de hoy te voy a hablar acerca de este consolador, ¿no? Y yo digo, desde ahí, Dios santo, ¿cómo le llamas a un producto erótico un consolador? ¿No? Y seguimos promoviendo esta idea o este mito que los juguetes vienen pues a cubrir algo, ¿no? O a consolar a alguien, ¿a quién? Pues no sé, ¿no? Sobre todo a nosotros las mujeres que hay historia, ¿no? Con ellos, pero no había eso pensado, sí, cierto, consolador. Entonces, el asunto precisamente es que sí, para el previo a esto, a esta otra parte, por eso es que la base es que haya un pensamiento crítico, que haya una conciencia de crear el propio criterio, también para cuestionar, sí, desde el respeto, porque luego a veces llegan conmigo personas, pero ya más inclinadas como en este aspecto religioso de que, por ejemplo, se habla acerca de que la virginidad no existe y que es un constructo social. Pues llega la gente que es religiosa, ¿no? Y bienvenida sea, ¿no? O sea, está bien, pero el asunto es precisamente cuando ya a lo mejor cuestionó, pero desde una posición de falta de respeto, ¿no? O sea, entonces sí es importante pues esas partes, ¿no? Como el saber discriminar información, el que también sepan que no es la única fuente de información y que efectivamente pueden crear su propio pues concepto o forma, ¿no? Y pues también estar abiertos a pues cuestionarse y a ir con un profesional, o sea, sí pidan sí pidan cédulas, ¿no? O sea, sí, una parte importante de la educación como sexual y psicológica también tiene que ver con, yo siempre a las personas que llegan por primera vez les digo, mira, yo tengo estas credenciales, tengo esto, tengo lo otro, si quieres mis números te los paso, aquí están, porque eso avala que estás con alguien que está certificada en el área. Sí. Entonces, de hecho, algo que me gusta mucho de su formato, que creo que no lo hace nadie, que al menos nunca lo había visto en él, este chico, el Mr. Doctor, Octavio Arroyo, que soy Octavio Arroyo, cédula tal. Digo, y él hace mucho esto, ¿no? De que se pone como a desmitificar consejos. A ver, esta persona ni médico es, ¿no? O sea, y aunque lo fuera, no puedes hablar tal. Y sí, creo que yo sí comparto eso, que debería haber como una regulación. Sé que es muy complicado porque, pues bueno, al final del día las redes, sobre todo la compañía que rige la mayoría de las redes o las más importantes, las que más monetizan, pues van a estar siempre con colaboraciones pagadas y demás, que no es algo malo. Yo entiendo que muchos de los influencers, pues mucho de ahí es su ingreso, ¿no? Y tampoco ataco ni juzgo que lo hagan así porque, pues bueno, pero sí creo que lo que mencionas del pensamiento crítico también es importante, ¿no? De que es que dan mala información y nos pasa mucho también con Manuel Ayala, que fue de los primeros invitados que tuvimos, que es periodista, de que muchas veces también la gente tiene que tener un poquito de criterio de si la nota si desde el titular ya escuchas que ya se escucha medio, no sé, Donald Trump golpea a X persona, a ver, véndete a la nota, o sea, porque muchas veces desde el titular ya te puedes dar cuenta si es noticia falsa o no. Y es eso, no nos gusta investigar, no nos gusta meternos al tema, incluso si llegué a ver notas como de que, digo, yo soy copy, bueno, me dedico en parte al copy, a escribir textos, todo tipo de cosas. Entiendo desde dónde viene a veces estos titulares de nos van a sustituir, ¿no? Y hablando ya de lo que decíamos hace rato de los juguetes para adultos, de
entiendo desde dónde viene. Obviamente vas a generar morbo, vas a generar conversación, engagement, que es lo que buscas. Pero también tú como usuario creo que tenemos que tener esta como facultad de decir sí, pero ¿qué más? A ver qué fuentes, ¿no? Por ejemplo, Aris Terrón, que es nutriólogo, ¿no? Que también cada cosa que dice lo cita con artículos, lo cita con todo. O sea, no es de yo lo digo porque pues, mis chicharrones así truenan y ya, ¿no? O sea, es sí, ese estudio, que esos 4 estudios, muchas veces en su descripción de episodio hay como una bibliografía de más de 50 links. Y dices, sí, a lo mejor está padre tu investigación moderna, pero si no hay evidencia probada científica, que hay veces que pues, cuando un tema es nuevo no hay tanto. Sí, sí comparto eso. O sea, como que tanto debe de existir una regulación por parte de la misma red, sino es que también la autoridad. También ahorita pues, vamos a entrar en etapa electoral, entonces también ahí entra esta cuestión de tener criterio porque elijan, voten, pero voten de manera concienciada, por favor. Sí, voten por quien quieran, pero voten y no hagan propaganda en veda, por favor. Ya los vi. Y como a lo mejor última pregunta antes de entrar como en la partida del cierre del podcast. ¿Qué le dirías a alguien que quiere ir a terapia contigo? Bueno, contigo o en general que quiere conocerse más a nivel sexual. Pues bienvenida, bienvenido, bienvenida. O sea, creo que es eso. O sea, digo, al final va a llegar... en ese sentido, yo sí diría como esto, o sea, como de eres bienvenida, bienvenido, bienvenida. Y también que estoy segura que la forma en cómo van a vivir la sexualidad va a ser totalmente diferente, ¿no? A veces digo, no es cuestión como de magia, ¿eh? O sea, tampoco quiero decir, ay, sí, la terapia sexológica es la única opción, porque también, digo, pues no siempre es para todos, o para todas, o para todes, ¿no? Pero sí considero que al menos en estos años que he ido acompañando a gente en esta área, siempre la primera sesión es como de, no, como me siento mejor, ¿no? O sea, ahora voy a hasta descansar como en tranquilidad, ¿no? O sea, como porque es mucho mito, mucha creencia pues falsa, ¿no? A veces la que traen, y por eso es que hay una incomodidad con respecto a cómo viven la sexualidad, ¿no? Entonces, sí sería darles la bienvenida, y que si a lo mejor todavía no están como pues listos, listes para, va a llegar el día, y que sean pacientes, que sean compasivos, ¿no? Que sean compasivas consigo misma en el proceso, porque creo que merecemos eso, merecemos vivir una vida plena y ¿por qué no? Pues una sexualidad plena y disfrutable. Llegamos a la última parte del podcast. Estas son ya preguntas más off topic, más como para conocerte un poquito más a ti. Son preguntas, no voy a decir que flash porque tampoco me gusta que sea como lo primero que te venga a la mente, pero son preguntas un poquito más concisas, ¿no? ¿Qué le dirías a alguien que quiere vivir de lo que le gusta? Que lo haga. O sea, digo, yo hace rato les dije que yo iba a estudiar contabilidad porque dije, yo voy a ser millonaria, ¿eh? Pero no, o sea, si hay algo que quieran, y sobre todo porque también les decía hace rato, fui maestra y yo acompañé a estudiantes de 5º o 6º semestre de prepa, donde es la elección de carrera y etcétera, y todos me decían como que, ay, pero es que ya voy a elegir mi carrera. Le digo, eso no, eso es nada más una decisión. Puedes estudiarla, pero también puede ser que en el camino decidas hacer otra cosa, ¿no? Entonces, es una sola decisión. Entonces, pues háganlo, ¿va? Si tienen, digo, ojo, también tengo que hablar acerca de que pueda haber gente que tenga privilegios, ¿sí? Para hacerlo. O sea, tampoco me voy a decir, no, sí, háganlo todo. No. También tengo que ser muy consciente de que hay personas que no tienen los recursos para hacer aquello que quieren y tienen que hacer algo dictado, ¿no? Pero si es posible, pues qué mejor que hacer algo que quieren. ¿Qué es algo que sientes que si todos lo tuviéramos, puede ser algo tácito, es algo físico o una habilidad? ¿Qué es algo que sientes que de tenerlo todos tendríamos un mundo diferente?
Pues digo, a lo mejor me voy a centrar en mi área, ¿no? Inteligencia emocional y sexual. Y educación sexual y emocional, ¿no? O sea, ¿Qué le dirías a la Zaira de 15 años? Que se pone mejor a los 30, ¿no? Que hay una mayor como, pues, confianza, ¿no? Porque creo que hay etapas en nuestra vida que nos hacen desconfiar mucho pero que los 30 se ponen mejor, definitivamente. ¿Qué te gustaría que más personas supieran? Que la vida no es tan difícil como nos hacen creer. Que la vida no es tan difícil, que la vida pues es estar. O sea, y que precisamente a veces andamos buscando afuera lo que ya tenemos adentro. Si estuviera completamente en tus manos y al tú decirlo se hiciera, ¿qué harías para que el mundo estuviera mejor? O sea, que tú lo dijeras se hiciera. Así como una palabra mágica y que todo. Más bien algo que te gustaría y que pasara, pero que sí estuviera completamente en tu control, que pasara. Pues lo único que se me viene a la cabeza es este sentido de compasión hacia uno y hacia quien nos rodea. No creo que eso nos podría ayudar un poco más a acompañarnos de manera amorosa y respetuosa. ¿Qué harías si solo te quedaran 24 horas de vida? Creo que precisamente lo que hago todos los días. Estoy muy tranquila con lo que hago todos los días, con lo que, tanto en cuestión de mi ejercicio profesional como con quien comparto mi vida. Entonces creo que haría esto que hago ya. ¿Qué crees que te hace ser humana? ¿Qué me hace ser humana? Pues no sé, creo que mi humildad ante la vida, como esta parte, como creo que la humildad también tiene que ver con rendirnos ante que todo lo tenemos que hacer y pensar y hacer, ¿no? Entonces, creo que es eso. Y también, no sé, mi empatía me hace muy humana. Creo que es algo que me caracteriza mucho. O sea, es algo que siempre está ahí. O sea, está ahí como me hablas y es como, ok, esa es tu historia, ¿no? Y voy a tratar de entender. Pues muchas gracias, Aire. Muchas gracias por tu tiempo, este es el cierre del podcast ya. Te agradezco mucho por tu tiempo, por tu conocimiento. Creo que si bien al principio sí dijimos que pues, probablemente sea un episodio muy censurado y con muchas cuestiones por ahí, a mí me interesaba mucho tenerte invitada, en general explorar este tema en este espacio, porque creo que no son temas sencillos, pero creo que son temas necesarios de hablarse. Yo al menos así lo veo. De nuevo te agradezco mucho tu tiempo. Igual también el cierre del podcast es un espacio de publicidad gratuita adicional. Entonces, si quieres promocionar pues tanto tu usuario, tus talleres, demás, pues estás libre de. Y pues de nuevo, muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, Emilio. Pues sí, pues mi nombre es Zaira Arias. Me pueden seguir en Instagram, como Psicosexpedia. Ahí doy información acerca de, sobre todo ahorita me estoy centrando mucho en sexualidad. Antes lo hacía también con salud mental y emocional, pero ahorita estoy como más centrada en eso. Talleres, pues tengo talleres que es el taller El Placer es Mío. Todavía no tengo como fecha del próximo, pero si están interesadas, porque está dirigido hacia mujeres, pues me pueden mandar un mensaje directo. Y también voy a dar próximamente un taller sobre juguetes sexuales y también sobre el baile, la sensualidad y la sexualidad. Entonces, pues espérenlo. Así es que, pues aquí nos seguiremos viendo. Bueno,
Pues estén pendientes de las redes de Zaira, porque sí, se escucha interesante. La verdad, sí, espero que existan también espacios así pronto y que los hombres en general estemos más abiertos a este tipo de temas. Claro. De nuevo, muchísimas gracias por tu tiempo. Espero que les haya gustado este episodio. De nuevo, si pues, quieren escuchar este episodio, algo les queda, los invitamos a que vayan a terapia aquí abiertamente. Conózcanse más o en general conózcanse, porfi. Jeje. Y pues nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias por acompañarnos y pues nos vemos en el siguiente episodio.